Quiero que me acompañen en su Biblia, el libro de Mateo, capítulo 25. El libro de Mateo, capítulo 25. El Señor Jesús se refiere a una parábola que yo sé que todos acá, sin temor a equivocarme, en algún momento la han escuchado o por lo menos han escuchado de ello, de esta parábola. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante, diga conmigo, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿qué eran 5 de ellas? Prudentes. Y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cuántas cabecearon? Todas. Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué cosa? Se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. ¿Para qué cosa compren? ¿Para qué? Para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis. ¿Qué cosa? Diga conmigo, no sabéis. Diga que tiene a su lado, no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y luego él continúa diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 fue y negoció con ellos, ganó otros 5. El que había recibido 2, ganó otros 2. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Diga conmigo, arregló cuentas con ellos. Subraye eso. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5, diciendo, Señor, aquí está, 5 talentos me entregaste, aquí tienes y he ganado otros 5. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando el que había recibido 2, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Su Señor le dijo lo mismo. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, usted sabe todo el cuento, y tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y le dijo, siervo malo
negligente, sabías que ciego donde no sembró, que resembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos un instante. Señor, gracias por tu palabra. Oramos que tu palabra, Señor, pueda producir en nosotros lo que debe producir. Que tu palabra caiga en tierra correcta y dé el fruto necesario, Señor. Señor, no permitas que seamos tierras infértiles, improductivas, que al recibir tu palabra, ella no dé el fruto. Señor, aquí está mi corazón. Quiero que tú le digas al Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero, Señor, estar apercibido. Yo quiero, Señor, que tú hables a mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como saben, este mes de septiembre hemos decidido compartir una serie que hemos llamado, ¿cómo se llama? Plan de vuelo. Plan de vuelo. Iniciamos la semana pasada recordando o estudiando un poco las palabras del apóstol Pablo en Tesalonicenses, cuando él describe el momento más increíble que vivirán los hijos de Dios, la iglesia del Señor. Todo debe apuntar hacia ese momento. Todo debe inclinarse hacia ese momento. Nosotros todos los días, decíamos el domingo pasado, necesitamos pensar en ese momento. Porque en la medida que dejamos de pensar en ese momento, más nos estamos arraigando a esta tierra. Decíamos que pues hay un viaje prometido, que nosotros los que no somos de tal religión, o porque yo voy a la iglesia Vida Church, porque yo soy de Vida Church, porque yo me congrego allí, yo voy al cielo. No. Porque yo, usted sabe, doy comida a la gente buena, yo voy al cielo. No. Usted tiene vida eterna porque usted ha puesto toda su confianza en Jesucristo, en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Esa es la fe qué cosa? La fe salvadora. No es la fe temporal, no es la fe intelectual. Yo sé que Dios existe, claro. Yo sé que Dios es real y en fin, porque Dios, pero eso es fe intelectual. Bueno, yo creo que Dios hace milagros y Él me puede curar y me puede, claro que sí, pero esa no es la fe que salva. La fe que salva es confiar solo en Jesucristo para vida eterna. Y por eso usted tiene vida eterna. Amén. Por eso usted tiene vida eterna. Y todos los que sabemos que tenemos vida eterna, ese es la cumbre de toda nuestra vida. Todo se resume en que iremos a la eternidad con Él. Nuestra vida tiene que ser vivida bajo esa mentalidad de que yo iré a la eternidad con Él. Yo no puedo desconectarme de eso. Decíamos que hubo una generación, una iglesia que hizo mucho daño con el mensaje de la eternidad, con el mensaje del regreso del Señor. Lo llenó de tanta religiosidad, lo llenó más bien lo convirtió en una película de terror. Fue un mensaje completamente condenatorio, un mensaje que obviamente eso causó en una nueva generación que el mensaje del regreso del Señor, que el mensaje del arrebatamiento de la iglesia es como un mensaje arcaico, es como un mensaje que da miedo, es como un mensaje que parece una película de terror, pero
creo que fueron excesos que se cometió en la generación anterior. Los que tenemos un poquito más de años podemos recordar el mensaje de Cristo viene pronto. Y es maravillosa esa frase, pero ese mensaje de Cristo viene pronto se llenó de una serie de cosas que realmente no era el mensaje. Pero esta generación se vino a otro extremo, donde quizás ya de eso ni siquiera queremos ni siquiera saber. Ya esta generación prácticamente no quiere ni escuchar, ni siquiera se quiere hablar, ni siquiera desde los púlpitos se quiere decir que Jesús va a volver y que está por regresar. Pareciera que eso es algo arcaico, como decía antes, pero también como que no quiero ni siquiera que me hablen de eso. Hábleme de la vida acá, hábleme de lo que voy a tener acá, hábleme de que voy a tener muchas cosas, hábleme de que voy a cumplir mis sueños acá, hábleme de muchas cosas, dígame todo lo que voy a hacer acá, pero no me hable de la eternidad. Y eso ha sido también un daño terrible. Porque hemos tenido una iglesia cada vez más acomodada a la tierra y con menos pensamiento eterno. Entonces, diga conmigo, ni un extremo, ni el otro extremo. Decíamos que necesitamos vivir como si el Señor viniera en un minuto. En un minuto viniera el Señor. Nuestras vidas deben estar como que Él viniera en el próximo minuto. Pero también necesitamos vivir la vida como que si Él viniera en 1000 años, haciendo lo que nos toca hacer, preparándonos para la eternidad. Todo lo que nosotros hacemos acá tiene una implicación en la eternidad. Yo quiero que usted sepa eso. Su vida acá tiene una repercusión, afecta su eternidad. Por eso la frase que dice, solo hay una vida y debemos vivirla, está mal usada cuando es porque, bueno, tengo que darle rienda suelta a mis deseos, a mi vida, porque hay solo una vida y tengo que vivirla. Y aunque no es verdad, porque sabemos que tenemos la vida eterna, hay una eternidad, ya sea en eternidad con el Señor o una eternidad muy terrible, pero hay una eternidad. Y aunque esa frase no es totalmente verdad, a la vez sí es verdad. Para la gente que tenemos una eternidad y que iremos al cielo con el Señor, sí es verdad que solo hay una vida para provocar algo en lo que será nuestra eternidad. Solo tenemos este momento acá, esta carrera acá, esta etapa acá. Solo tenemos, mientras estamos acá en esta vida, para afectar, para provocar. Jesús incluso habló de un ahorro, de tesoros en el cielo, de afectar nuestra eternidad. Solo tenemos esta vida para eso. Por eso todo lo que yo hago en mi vida acá debe tener el pensamiento de la eternidad. Todo absolutamente debe tener el pensamiento de la eternidad. Yo les decía, compartía con el equipo este viernes y decía, hablando muy coloquialmente con los muchachos, le decía, muchachos, el ministerio es como la mafia. Una vez que entras, no puedes salir. Y si sales, sales muerto. Y se escucha así como, pero yo les decía algo, y dice, pero usted me dirá, pero pastor, ¿y cómo hay gente que se abandona el ministerio? ¿Cómo si hay pastores que sueltan, se quitan su traje ministerial y se han ido a otros países a trabajar, a hacer, porque la crisis, ¿cómo así? Y yo les digo algo, esa decisión, aunque no produce que esa persona se pierda, en algunos casos,
pero sí está produciendo una gran afectación en su eternidad. Y ahorita les voy a hablar un poquito al respecto, no me voy a adelantar. Acá, este pasaje, esta parábola, el Señor obviamente está hablando de su regreso. Algunos teólogos dicen que Él está hablándole solo a Israel. Mateo 24 se está refiriendo a su venida, a su segunda venida, y que va a ser lo que será el trato con Israel. Independientemente de que si este pasaje también es así, este también es un mensaje para la iglesia. Porque la iglesia no recibirá el mismo trato que Israel. ¿Ok? Israel tiene su trato. Israel tendrá su manera de ser juzgada, tratada. Eso es otra cosa. Y la iglesia tendrá su manera de ser tratada, como será, por supuesto, lo que usted y yo conocemos como el arrebatamiento que habla Pablo en Tesalonicenses. Así que yo creo que el Señor Jesús tenía en mente ambas cosas, pero acá está claramente detallado a través de una parábola. Recuerden que el Señor usaba parábolas, era una forma gráfica de explicar algo, y era con cosas que la gente era familiar. Cuando usted escucha la parábola de los 10 vírgenes, usted enseguida se remonta a la venida del Señor, no sé qué, pero ellos no lo entendían de esta forma, sino porque para ellos esto era algo que en los que estaban familiarizados, y les voy a explicar. Eran las bodas en aquel momento. Las bodas en aquel momento tenían 3 fases. La primera fase era el compromiso o el acuerdo entre los padres del novio o de la novia. Si había ya el momento que se estaba preparando la boda, entonces había una reunión entre los padres de la novia y del novio. Y ellos llegaban a acuerdos. Acuérdense que en aquel momento los padres del novio tenían que entregar algo especial a la familia de la novia, y era todo un ritual específico de lo que era la boda. Y esa era la primera fase. La segunda fase, o la segunda momento, la segunda etapa, ya era el compromiso nupcial. Ese se pudiera decir que eran las celebraciones que hacían. Seguramente eso fue cuando el Señor Jesús fue y convirtió el agua en vino. Era una celebración específica donde se asumía el compromiso nupcial. Se decía delante de las familias cercanas, que esta pareja iba a contraer nupcias, iba a contraer matrimonio. Y luego la fase final, más o menos pasaba como un año después de esa celebración del compromiso nupcial, que el novio inesperadamente, digo inesperada porque no era dicho el día, no se decía el 22 de octubre del 2022 el novio irá por la novia. No, eso se quedaba y era parte de la celebración. Eso era nadie lo sabía, solamente el novio. Muchas veces ya el novio ni siquiera lo sabían los familiares del novio. Nadie. El novio salía a buscar a la novia, porque después de esa celebración de compromiso nupcial, ellos no vivían juntos. Cada quien iba luego a su casa. Y entonces pasaba más o menos un año de ese momento. Era una cosa increíble. Y entonces cuando el novio decidía ir a buscar a la novia, necesitaba una escolta que lo acompañaba a ir por la novia. Normalmente eran chicas, doncellas, por eso aquí habla de esas vírgenes. Son doncellas que alumbraban el camino. Tenían unas lámparas que eran como especie de unos jarroncitos con una cita que tenían como un platico en el medio con un pedazo de trapo o de cuerda,
que mojaban con brea, con algo que era combustible, y eso por supuesto se encendía con ese aceite y producía ese fuego que producía por supuesto que alumbraba. Entonces, no se sabía el día, ¿sí? Después de ese compromiso nupcial, todo quedaba como en stand-by, como en espera, como en expectativa. Como podía ser al día siguiente, podía ser al otro día, podía ser cada día, era esa expectativa. Y todo el mundo, por supuesto la gente alrededor de esos novios, estaban expectantes. Pero esta escolta, tanto el famoso amigo del novio que Juan habla de él cuando se refiere a Jesús y a él diciendo: yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y el amigo del novio se alegra. Él está usando esta misma frase porque ese amigo del novio era el encargado de anunciar que ya venía el novio. El novio viene, ya salía por las calles, era aquí una algarabía. Entonces tenía que salir corriendo la escolta a alumbrar el camino al novio. El novio recorría unas calles por la ciudad, alumbrado por esta escolta, y llegaba a la casa de la novia, la buscaba y se la llevaba a vivir con ella. Y ya ahí tendrían su la consumación de lo que era el matrimonio. Era bien especial. De verdad que en aquel momento era muy especial esto. Pero el Señor utiliza esta figura para representar su regreso. Siempre el Señor utilizó, usted sabe, la figura de la iglesia como su novia, como su amada, como su enamorada. Por eso la Biblia refiere a un evento que ocurrirá posterior al arrebatamiento, y es las bodas del Cordero. Será realizada una boda donde el Señor se contraerá nupcias, matrimonios con su iglesia. Aleluya. Eso merece un aplauso al Señor tremendamente. No, si le va a dar a usted un aplauso, se lo va a dar bien. Amén. Yo quiero hablarles esta mañana, en los próximos minutos que me quedan, ¿cómo me encontrará? Así se llama el tema de esta mañana. ¿Cómo me encontrará? Diga que tiene a su lado: ¿cómo te encontrará? Contándoles esta historia, era lo que el Señor tenía en mente cuando Él narraba esta parábola. El Señor narraba esta parábola y decía: el reino de los cielos será semejante. Muchas veces Él dijo: el reino de los cielos es semejante, porque era el presente, era algo que ya era así. Pero Él dijo: el reino de los cielos será semejante, es algo que ocurrirá, algo que va a pasar, algo que va a ocurrir. Y entonces refiere a las 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y entonces Él empieza diciendo: 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Lo primero que quiero resaltar acá es que o eres prudente o eres insensato. Quiero que usted lo tome así: prudente o insensato. El Señor en su parábola dice: hay una porción de la iglesia que es prudente. Y Él estadísticamente dice, lo que Él dice, utiliza la mitad. Porque eran 10, solo 5 eran prudentes y solo 5 eran insensatas. Y ahí donde quiero detenerme, porque lo primero que necesitamos revisar es a qué grupo yo pertenezco. ¿Dónde me ubico hoy? ¿Entre los prudentes o entre los insensatos? Porque el Señor lo dijo claramente, que habían 2 grupos, o que existirían 2 grupos. Recuerden que Él está diciendo: será semejante.
Él está diciendo, esto va a ocurrir. Y al momento del regreso, eso va a ocurrir. Por eso es muy delicado que usted crea que está completamente todo bien y seguro porque usted viene a la iglesia. No se trata de solo eso. Hay una serie de cosas en mi vida que demuestran que yo estaré listo para cuando Él regrese. Amén. Yo no sé si ustedes alguna vez le dijeron, cuando usted era niño o cuando era más jovencito, le dijeron, alístate que regreso y vamos a salir. ¿A cuántos le dijeron eso algún día? ¿Cuántos los embarcaron? Pero ¿a cuántos les pasó lo siguiente? No levante la mano. Que le dijeron eso, pero cuando llegaron, en este caso era su papá, su mamá, y llegaron a buscarlo, le dijeron, alístate, cuando regrese, vendré para salir. Pero usted fue insensato. Y usted dijo, eso todavía no es. Y usted se distrajo. Se puso a jugar Xbox. Fui lanzando puntas. Se puso a ver YouTube. Pasó el tiempo, pasaron las horas y papá llegó. Y papá dijo, está listo, porque el tiempo estaba medido, era ese momento. Y te encontró que no estabas listo. Hay dos opciones. Una es que te quedaras. ¿Sí? Que te quedabas. ¿Cuántos se quedaron alguna vez? Y otra es que se suspendía la promesa, la salida. Yo te dije que estuvieras listo, no estás listo y pues ya se cancela lo que íbamos a hacer. Pero dame chance, pero 5 minutos, pero eso es rápido, pero tranquilo, pero no, ya ese era el momento y ya se terminó o me voy porque sí habían otros que estaban listos. De pronto en la familia habían unos prudentes que sí se alistaban, que sí estaban preparados. Papá dijo que venía, ya está por regresar, yo me voy a quedar listo o lista, yo voy a estar preparado y entonces ahí voy a esperar. En algunos momentos de pronto cabeceaban, en algunos momentos se distraían, pero yo estaba listo, porque yo era prudente. Y entonces cuando ocurría lo que ocurría, solo se iban los listos y se quedaban los insensatos. ¿Cuántos fueron insensatos que se quedaron? Aquí un poco. ¿Y cuántos prudentes se fueron? Amén. Yo no me acuerdo bien, no tengo memoria de en qué grupo estaba yo. Pero era muy incómodo el hecho de que es así. Es muy incómodo cuando usted inesperadamente llega algo o llega una visita o llega alguien a casa y tú no estás preparado para eso. Inesperadamente algo ocurrió que tú no estás preparado para eso. Yo creo que la vida siempre tenemos que vivirla bajo prevención, porque usted no sabe en qué momento puede venir algo inesperado. Por eso es mejor tener un seguro que necesitarlo no te sabe. Ninguno de nosotros tenemos seguro, no se preocupe. Confiamos en Dios. Pero recuerda esa frase de Gilberto Correa. Habla de la prevención, habla de que en algún momento estamos preparados. ¿Qué significa ser prudentes? Ser prudente, el diccionario dice que es una persona que se prepara, que es una persona precavida, que es una persona reflexiva. Es decir, le gusta reflexionar en aspectos específicos y le da valor a cosas que el insensato no le da valor. El prudente da valor a aquellas cosas que de pronto hay otros que menosprecian. Vamos a contextualizarlo al tema que nos embarga hoy, el regreso de nuestro Señor. ¿Cómo pudiera ser un cristiano prudente, un cristiano que está en espera? Un cristiano que tiene un pensamiento eterno, el Señor vuelve en cualquier momento.
Es un cristiano que vive la vida con las maletas hechas. Es prudente. Porque esa es otra cosa. Entonces cuando se va a viajar, se quiere salir con todo en el mismo instante y buscar la ropa y ver qué me voy a llevar. ¿Y a cuántos se les quedan cosas así? Y usted, ay, se me quedó el interior. Se me quedaron los bloomers. Se me quedó no sé qué cosa, se me quedó tal cosa. Pero el prudente, que en ese caso es mi esposa cada vez que viajamos, como buenos misioneros, ella prepara absolutamente todo. Ya ha creado una cultura de que todos nos preparemos para eso. Ella nos ha formado para eso. Y entonces ya todos nos preparamos. Esta es la ropita que me voy a llevar. Estas son las... No, y normalmente ya los últimos viajes no nos falta absolutamente nada. Un aplauso para mi esposa, por favor, porque no nos falta nada. Eso, prudencia, es que yo tenga todo lo necesario para mi viaje. Queridos hermanos, hay un mensaje liberal, me atrevo a decir incorrecto, que dice: no te preocupes por eso, porque total, todos estamos montados en ese vuelo. Y yo quiero desmontar ese engaño, porque la Biblia enseña que hay un grupo de cristianos, creyentes, que por ser insensatos no se van a ir en el vuelo. No es este el mensaje del miedo, es el mensaje de la conversión a la prudencia. Es el mensaje de la conversión a la prudencia, porque la Biblia enseña, yo quiero que usted me entienda claramente, de acontecimientos muy específicos en el final del tiempo. Muchas de las cosas que ya han acontecido estaban registradas. Y el acontecimiento siguiente, en los tiempos proféticos, relacionado muchas veces a las fiestas judías que celebraban en el antiguo pacto, el acontecimiento siguiente es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, como usted le quiera llamar, el viaje de la iglesia, la sacada de la iglesia de la tierra, no sé cómo usted le quiera decir. Ese es el próximo, diga conmigo, eso es lo próximo. Eso es lo que viene, no hay nada más. Óigame esto, y si usted está escribiendo, anótelo. Nada más debe cumplirse para que ocurra este acontecimiento. Nada más. No hay nada más que deba cumplirse. Ya todo lo que, solo estamos en el tic-tac de Dios. En el tiempo de gracia, en el tiempo donde el Señor está dando un tiempo específico, pero ya eso está a las puertas. Ahora, un prudente hermano se prepara para ello. Porque luego del arrebatamiento, la tierra va a ser, el Señor va a retirar de la tierra. Tesalonicenses también refiere a que nosotros seremos salvos de la ira venidera. La iglesia será quitada de la tierra y luego vendrá sobre la tierra los días más oscuros y terribles que jamás se hayan vivido. Nunca, no tenemos ni idea, no podemos ni siquiera imaginar los días posterior a eso. Lo que se llama, usted conoce, seguro lo ha escuchado, como la gran tribulación. Y óigame bien, hay una porción de la iglesia que no se irá en ese viaje y tendrá que atravesar eso. ¿Qué porción es esa? Los insensatos. Entonces los prudentes se preparan,
Los prudentes viven una vida que se alista todos los días. Hoy puede ser el viaje. Me alisto hoy. No fue el viaje. Mañana puede ser el viaje. Me alisto hoy. ¿Cuántos me entienden? El insensato piensa que ese viaje todavía no será. Falta mucho tiempo, pastor. Yo he escuchado ese mensaje por años, por décadas, y eso no ocurrirá. Es cierto. Por años se han escuchado el tema que el Señor está por regresar, pero resulta que los acontecimientos últimos no habían ocurrido totalmente. Y si hace años estaba cerca, en este tiempo está mucho más cerca. Y el insensato, escuche bien, el insensato normalmente es una persona alocada, dice el diccionario, improvisada. ¿Usted conoce así a personas así? ¡Ah! Que salga como, ¡ay, dale, vamos a darle! Sí, normalmente cuando uno está formando el carácter de los jovencitos, tiende a eso, pero hoy hay que formarlo, porque es parte del crecimiento y de la madurez. Un creyente inmaduro, insensato, eso no, es alocado, vive una vida improvisada, una vida cristiana que como vaya saliendo vamos viendo. Vamos a darle como sea, como salga. El Señor me entiende. Y bueno, y tranquilo. Y Dios y su misericordia. Claro que Dios y su misericordia. Pero te estás comportando como un insensato. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? El prudente no es que es perfecto. Porque si usted ve el pasaje, en la parábola, el Señor pone a los dos grupos débiles. Porque los dos cabecearon, los dos se durmieron. Por eso dice, cuando no, que no te duermas, ¿qué tal? Hermano, aquí le dice la parábola que se durmieron ambos grupos. Y entra la debilidad del ser humano. Pero los prudentes están listos. A pesar de que cabecean, están preparados. ¿Y cómo me preparo, pastor? Me preparo con un pensamiento eterno. Me preparo con una revisión diaria de mi vida delante del Señor. Me preparo entendiendo que el sol no se puede oponer sobre nuestro enojo. Me preparo con que yo no puedo darle larga a un conflicto matrimonial, porque puede venir el Señor mañana. Amén. Y eso se tiene que solucionar hoy. Ese es el prudente. El insensato es procrastinador. Él dice, eso se soluciona mañana. Esta situación en mi vida la solucionaré mañana. Esta situación de pecado, bueno, estoy en ese proceso, voy mañana. Pero resulta que ese mañana es que no buscas ayuda, no lo hablas. Eso pasa el tiempo y eso continúa allí. Estás luchando con ciertas áreas de tu vida, como decíamos la semana pasada. Entre esas cosas que la iglesia necesita cuidar, la pureza sexual. Y este viernes compartíamos eso con los hombres. Hermano, necesitamos cuidarnos porque no tenemos ni idea las barbaridades sexuales que hay en la iglesia el día de hoy. Y me refiero a la iglesia en general. No tenemos, o sea, si usted solo ha estado en vida short, usted de pronto dice, bueno, y no porque somos muy perfectos, no, Dios, no, ni siquiera pretendemos eso, porque el prudente no es perfecto. No está hablando de prudentes buenos e insensatos malos. Aquí no estamos hablando de malos y buenos, estamos hablando de gente que se prepara y gente que no lo hace. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, hermano, la impureza sexual es increíble y las situaciones de pecado son impresionantes. El prudente busca solucionar rápido. Yo tengo que ver cómo hago. El prudente vive al día, oiga bien eso, vive al día, intenta vivir solvente. Por eso se presenta delante del Señor. Señor,
aquí estoy y lo que tengo que reconocer delante de ti. Porque el prudente sabe que hoy puede ser ese día. No es vivir con miedo, es vivir preparado. Es diferente. Vivir con miedo es que, ay, ese viene. No, pero vivir preparado es que yo en algún momento cabeceo. ¿Cuántos han cabeceado aquí en su vida cristiana? Pero estoy preparado. Estoy al día. Si hay una situación matrimonial, no le voy a dar larga. Voy a arreglar, voy a buscar a los pastores, voy a buscar la ayuda necesaria. Esto se va a solucionar. Esto no puede seguir creciendo en mi corazón. Esta raíz de amargura no puede seguir creciendo. No, voy a hablar, voy a sanar, voy a hacer lo que tenga necesario porque yo tengo que estar preparado. Por allá dijo Hebreo, no sea que brote una raíz de amargura y eso les produzca algún impedimento. Refiriéndose también con el tema de la eternidad. Queridos hermanos, vive al día. Vive al día. No tengas deudas emocionales. No vivas con cuentas pendientes emocionales en tu haber. Eso lo solucionaré algún día. Eso lo hablaré algún día. Eso lo voy a sanar algún día. Eso lo voy a hablar algún día. Eso lo trataré con mi pastor algún día. Es que no, es ahora. Porque mañana o en unos minutos puede ser el viaje. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? El insensato piensa que nunca será, aunque no lo dice, pero piensa que no será, o sea, no, eso todavía no. Es como el que les hablé el caso de que les pasó a muchos de ustedes, mi papá no vendrá ahorita, tardará, pero resulta que llegó rápido. El insensato pierde tiempo. Queridos hermanos, la vida cristiana no se hizo para perder tiempo, se hizo para invertir tiempo. Invierta tiempo en usted, en su crecimiento, en su santificación, en medio de su debilidad. Entonces invierta tiempo buscando ayuda, pero no pierda tiempo. ¿Cuántos me entienden? El insensato cree que tiene una eternidad para prepararse. El prudente sabe que tiene un tiempo preciso para estar listo. Lo segundo que quiero hablarles, prudentes o insensatos, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Se tardó el esposo, las dos se durmieron, las dos eran débiles, los dos grupos, digo las dos, las 5 y las 5. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, ya les conté lo que representaba esa fiesta. Salgan a recibir, eso era un acontecimiento. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de vuestro aceite. Miren esto. Ellas estaban listas, las prudentes tenían el aceite, tenían todo listo, estaban listadas, prevenidas. Diga conmigo, prudentes. Vivían al día, aquí está mi aceite. Todos los días, ok, estoy lista, preparada. No fue hoy, ok. Vivían así. Las insensatas, la lámpara seguro estaba por allá. Se les olvidaba que estaba, sí, ¿me entienden? No tenían el pensamiento, va a ser mañana, va a ser, no, es en algún momento. Ese es el pensamiento de ese tipo de gente. Entonces, llegó el momento cuando ya llega el novio y las prudentes, y cuando dice que se escucha el grito, porque se escuchaba viene el novio, y daba un lapso de tiempo donde ellas salían, podían alistar, prender las lámparas, listo, y salían a hacer la escolta para ir a buscar al novio y traerlo a la casa de la novia, que la venía a buscar. Ese lapso de tiempo fue que las insensatas utilizaron
para prepararse. Queridos hermanos, va a haber un tiempo que no hay tiempo para prepararse. El tiempo para prepararse es ahora. Llegará un momento que no habrá tiempo para eso, porque ya es la hora. Ellas intentaron, entonces allí se dieron cuenta que no tenían aceite. O quizás ya lo sabían, pero dijeron, no, eso es, el vecino del frente vende, eso es rapidito, eso es rápido, eso soluciona no sé qué, tranquilo, hay que ser práctico. ¿Cuándo se consiguen personas así? Ay, no te amargues, eso soluciona, eso no hay tanto rollo, eso ahí venden al frente. Insensato. El prudente dijo, no, yo lo tengo, ya lo compré. Y aquí es lo segundo, hermano. Necesitas poseer aceite. Recuerden que estamos hablando de una parábola. Es una parábola que el Señor utilizó una escena de la vida diaria, porque esto era la fiesta de matrimonio, era parte de la vida de los judíos y la gente entendía claramente al respecto. Y por eso Él hace esa similitud con el acontecimiento de su regreso. Claramente Él lo dice. ¿Ok? Una parábola no es una alegoría, es utilizar algo de la vida diaria y compararlo con un principio eterno. ¿Sí me captan, verdad? El Señor Jesús lo hizo muchísimas veces. El sembrador, los talentos y montones más que eran cosas cotidianas de la gente. Es como que hoy utilicemos, no sé, el dólar, la gasolina, hablemos de la huella, porque existe una vez alguien que tenía huella, pero una persona que no tenía, como yo ayer, un ser humano caritativo como Gerardo, el pastor, me regaló un poquito y yo pude echar gasolina y venir a la iglesia. Un aplauso al Señor por eso. Esto es una parábola, entonces sé como, ¿sí me entiende? Y todos vamos a entender claramente la huella, el cuento, porque todos vivimos eso. O el dólar. Entonces eran cosas cotidianas de la gente, pero el Señor enseñaba una verdad eterna muy sencilla. El Señor era un maestro increíble. Y acá el otro principio que le enseña, la necesidad de los creyentes de poseer aceite. Sin llenar de mucho misticismo eso. Yo no sé si ya Manuel viene conmigo. Le falta un tercer punto. Sin llenar esto de mucho misticismo, el aceite era el combustible que hacía que la lámpara prendiera. Porque pudiera ser aceite, se pudiera también hablar de brea, de algo que hacía que la lámpara fuera inflamable, o se hiciera un efecto inflamable y pudiera crearse ese fuego y ese fuego permaneciera lo necesario que se utilizaba. El Señor Jesús utilizó acá la figura del aceite o la lámpara junto a ese combustible para mostrar una verdad en la vida del creyente. Y es que el creyente necesita vivir una vida donde siempre tenga el combustible necesario para que su vida se mantenga como una lámpara que alumbre, encendida. Aquí se usa la figura lámpara, pero realmente eso era como una antorcha. Realmente, si usted ve y luego usted lo googlea en casa más tarde, las lámparas de las vírgenes, figuras y era como una antorcha realmente. Hoy una lámpara, o nosotros la vemos de otra manera, una lámpara LED, una cosa ya. Pero esto representaba más una antorcha, un fuego que permanecía ardiendo por una cantidad de aceite necesario, o de brea, o de combustible necesario. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Necesitamos cultivar una vida cristiana
llena de varias cosas, llena de pasión, llena de pasión. Recuerden que lo que les estoy hablando hoy es cómo me encontrará. Sí. Ok, ahora sí. Recuerden que estamos hablando de cómo me encontrará. Lo primero es prudente o seré insensato. Lo segundo, poseeré aceite o no lo tendré. Y recuerden que estamos hablando de dos grupos. Aunque yo quiero quitarle la película de terror, siempre tiene un tono un poco escalofriante. El sentir que hay un grupo que corre peligro de quedarse. Y yo se los tengo que decir de manera responsable. Hay un grupo que se pudiera quedar en ese vuelo. Y yo se los estoy diciendo, primero tienes que convertirte a la prudencia. Lo segundo, acumula aceite en tu vida cristiana. Poséelo, acumúlalo. Hermanos, hay momentos donde menguamos, donde cabeceamos, porque las vírgenes, los dos, cabecearon. Pero había una que tenía aceite necesario. Ese aceite se cultiva en la comunión con Dios. Se cultiva en el contacto diario con Dios. Me llama la atención esto. Vean este principio. Y es que el aceite es intransferible. Por ahí anda, ¿sabe? La moda de la transferencia de unción. Ven para acá porque te daré de mi unción. Si tú no cultivas tu propio aceite, lo que el Señor me da a mí, me lo da en mi propio cultivar de aceite. Noten que las vírgenes insensatas intentaron que las prudentes les dieran un poquito de su aceite. Y ellas le dijeron, no se puede. Vayan y compren porque nos pueden faltar a ti, me puede faltar a mí. Se ha creado una cultura, ¿sabe? Primero de estrellas ministeriales, de que no importa que busque la unción él. Y yo vengo y bebo de esa unción cada domingo. No, hermano. Porque aunque tú sales repotenciado, aunque la palabra te edifica en tu iglesia, todo se resume en tu propia vida con Dios. Y allí yo no puedo intervenir. Allí no puede intervenir ningún pastor. Allí solamente eres tú. Y noten algo. Todos los creyentes podemos parecer iguales. Solo el momento del vuelo revelará si hay diferencias. Voy a repetir este principio. Todos los creyentes al momento parecemos iguales. Usted dice, el pastor, eso debe tener una vida increíble. Y yo puedo pararme aquí y darles un tremendo mensaje, pero no poseer aceite. Porque el aceite, escúcheme bien, es algo que cultivo yo. Diga al que tiene a su lado, tú. Es algo personal. No es tu esposa que lo fabrica para ti, querido hombre. Porque no, mi esposa siempre orando allí y eso me mantiene. No, tienes que tú cultivarlo. Jovencito, no son tus padres que lo fabrican para ti. Tú tienes que cultivar tu propio aceite. Y ese será esa posesión tuya personal de aceite te alistará para el vuelo. ¿Saben una cosa? Allí las 10 vírgenes parecían iguales. Pero el momento cuando se escuchó la voz, el momento cuando se alistó el viaje, que en este caso era el contexto de la boda, fue que se mostró la diferencia.
Y allí muchas veces, hermano, es la vida religiosa que se vive. El aceite es una vida de esencia y no de apariencia. El aceite es esencial. Los insensatos trabajan muy bien la apariencia. Adoptan un lenguaje, adoptan una postura, adoptan una manera de ser, de hablar, pero no tienen aceite. Y todos parecemos iguales, pero a la hora de que se escuche la voz, eso revelará cuál será la posesión que tú has cultivado. Allí no interviene nadie más. Allí no es el pastor, allí no es nadie, allí eres tú. Tener aceite representa una vida de comunión, de cultivar, oiga bien, de cultivar. Cabeceamos, sí. ¿Y quién no hay días que no se para a orar? Pero yo tengo aceite y lo estoy cultivando diario. Y hay que momentos que el cansancio, que cabeceo, que circunstancias, adversidades, pero tengo una verde aceite. El insensato no se preocupa por cultivar aceite, a eso me refiero. ¿Cuántos me entienden? Porque aquí yo no quiero que ustedes sientan, o sea, si no oro hoy y mañana viene el Señor, me quedo. No, de eso no se trata. O sea, si hoy yo no tengo vida con Dios y el Señor viene mañana, no. Se trata del cultivar en el tiempo de ese aceite. Una vida que es un cultivar constante. Por eso decía al principio, sin deudas emocionales, sin deudas espirituales, al día, vivo al día, sin nada pendiente, con quien mantengo mis relaciones al día. Si hay problemas, los soluciono rápido. Si hay ayuda que buscar, la busco rápido. Si hay un rollo matrimonial, lo busco solucionar rápido. Porque yo no quiero entrar entre los insensatos. Yo me quiero ir en el vuelo. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar listo cuando Él regrese por mí. Dele un aplauso a Jesús. Quiero estar listo para Él. Fuerte ese aplauso. Y termino con esto. Termino con esto porque se alargaría mucho lo del aceite y quizás luego pues lo podemos las próximas semanas. Una vida apasionada, una vida enamorada de Dios, una vida de constante adoración al Rey, una vida de un corazón sensible a Dios. Una vida de eso, de donde estoy vivo enamorado del Señor. Renuncia a la religiosidad porque la religiosidad es enemiga del vuelo. La religiosidad te hace improductivo de aceite. Renuncia a ella y actívese. La religiosidad siempre va a venir. Vive una vida enamorado, apasionado, haciendo y sirviendo y haciendo mi vida cristiana lleno de pasión. Lleno de pasión. No somos perfectos, cabeceamos todos. Pero sea prudente, mantenga el aceite necesario que lo alistará. Y lo tercero y último, multiplique lo que Dios le ha entregado. Yo resumo en eso la siguiente parábola que tiene mucha tela que cortar, pero solo la resumo en ese pensamientos el día de hoy. Va en un mismo pensamiento, el Señor estaba desarrollando una misma idea de su regreso. Y previo a su regreso, ¿cómo me tiene que encontrar el Señor? Entre el grupo de los prudentes, cultivando aceite. Y lo tercero, multiplicando los talentos. ¿Qué son los talentos? Los talentos es lo que me confió el Señor para llevar a cabo su plan, su propósito.
El talento habla de mi servicio al Señor. Queridos hermanos, yo sé que una iglesia, no todos sirven, pero la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia servidora. Servidora al Señor. Es una iglesia no perfecta, pero que está el día, que se mantiene, Señor, que es transparente, que dice, Señor, esto no está bien. Señor, mira esta situación en mi sexualidad. Y va y ayuda y se abre y se cuida y se da cuenta, no tengo aceite, no es suficiente. Y prende las alarmas y va a cultivar y empieza, no es perfecta, cabecea. Pero yo veo que lo tercero que el Señor en ese mismo orden de idea dijo, necesito encontrarte multiplicando los talentos. Yo siempre le digo al Señor, Señor, si tú no vienes antes, yo quisiera partir de esta tierra haciendo tu obra. Yo quisiera partir de esta tierra en el púlpito o sentado con una persona o sencillamente orando con mi esposa, porque eso también es la obra del Señor, mi familia, orando con mis hijos. Pero yo quiero partir de esta tierra multiplicando mis talentos hasta el último día. El talento representa lo que Él te entregó a cada creyente. Escuche bien, esta teoría también, ahora esta famosa malicia del diablo, de la famosa deconstrucción de la iglesia. Que la iglesia tiene que ser deconstruida y uso una iglesia, eso es lo que quiere convertirse es en la famosa religión única que viene en camino del nuevo orden mundial y que mucha de la iglesia cristiana va a entrar en ella. Por eso usted tiene que cuidarse, mantener sus convicciones. Hermano, mantener sus convicciones, ser muy cuidadoso a lo que escucha. Sea selectivo a los maestros que elige. No todo lo que aparece en YouTube y que habla bonito y que canta son gente que está predicando el mensaje correcto. Tiene que usted ser celoso, selectivo, porque por ahí hay gente predicando barbaridades, nuevo pensamiento, cosas incorrectas. Y usted tiene que aprender a discernir y decir, esto no. Amén, hermano. Y multiplicando sus talentos, sirve al Señor. Diga que tiene a sus lados, hermano, tómele la mano y dígale, sirvamos al Señor. Sirve al Señor. Cada creyente Dios depositó un llamado sobre él. En cada creyente Dios depositó talentos que son esos dones, que es lo que Él entregó para llevar a cabo su plan y su propósito. Y el Señor habla aquí en su palabra que entre las cosas que quiere encontrarte es multiplicando los talentos. Pero está la misma proporción. Había un grupo aquí que lo tenía enterrado. Que no, que bueno, porque es que no, que yo te conocí como un hombre muy duro, usted conoce todo el cuento. Hermano, ambas parábolas son proféticas y narran textualmente la radiografía de la iglesia que encontrará el Señor cuando Él regrese. Yo te quiero decir, clamo al Señor que este grupo, que esta iglesia Vida Shore Maturín esté entre la iglesia que entera se vaya en el vuelo. Y por eso tenemos que vivirlo a diario. Amén, hermano. Dios te llamó y Él quiere que multipliques ese talento.
levántate a servirle. Levántate. La voluntad de Dios no es que solo ocupes esa silla el domingo. Dios te quiere usar. Dios te dio cosas. Vamos, levántate. Hoy hay tiempo para eso. Sale esta tarde, esta mañana y llama a una persona, llama al líder, dile, ¿sabe qué? Cuenta conmigo, quiero multiplicar mis talentos, yo quiero que Él me consiga multiplicando mis talentos, yo no me voy a detener, yo voy a avanzar a lo que Dios tiene para mí. Señor, cuenta conmigo, levanta tus manos, ponte en pie y vamos a clamarle eso al Señor. Señor, quiero multiplicar mis talentos. Mira, hermano, quiero bendecirles y ahorita les voy a pedir que se den un aplauso a ustedes, pero todavía no. Porque ustedes son una iglesia que ha madurado increíblemente. Hace una semana les contamos lo que les contamos. Y usted está de pie. Usted sigue avanzando y usted está claro con el plan de Dios para ti. Yo quiero que te des un aplauso porque tú sabes lo que Dios tiene para ti. Fuerte ese aplauso, preciosa iglesia. Fuerte ese aplauso. Y como se los escribí por allí, indetenible vida Shore Maturín. Eso eres tú, indetenible. Aceite cultivado, multiplicado en varios de ustedes. Hay muchos insensatos todavía, pero yo oro que en este tiempo se convertirán a la prudencia. Y este será un tiempo especial. Me bañaba hoy y pensaba en una frase. No sé si la escucharán cruel, pero pensaba en una frase. No se trata de que me voy yo, nos vamos nosotros. Se trata de que regresa Jesús. Y eso es lo más importante y lo que necesitamos tener en cuenta. Regresa Jesús. Regresa Jesús. Apláudele fuerte al Señor. Regresa Jesús. Apláudele fuerte. Y donde Él te ha puesto y lo que Él multiplica los talentos, que te encuentre multiplicando los talentos para Dios. Apláudele fuerte al Señor. Apláudele fuerte, iglesia, que se escuche. Hasta que vuelvas. Levanta tus manos. Déjame orar. Oro a Dios que esa palabra hoy te lleve a cosas especiales.